comercios, cultura, o sea, un programa muy rico en lo funcional. Y acá lo tiene. Cómo se tenían que mantener estas estructuras que estaban acá y el nuevo proyecto, en donde obviamente tenía que regenerarse nuevo tejido con nuevas funciones, pero respetando lo que eran los edificios protegidos. ¿En dónde? En Liniers. Sí, no en el centro histórico. Donde estaban estas tierras desafectadas de su uso. Y ahí lo tiene. Estamos viendo distintos renders. Ustedes saben que hoy los proyectos se venden en renders. No, todavía está por aceptarse el proyecto, ya tiene el ganador y todo, pero se está una vez que está aceptado el proyecto, ya se empezaría la obra. Lo que falta ahora es quien lo financia, ¿no? Que iba a ser el propio gobierno de la ciudad, porque esto lo rige el gobierno de la ciudad. Y acá lo tienen. Cuando el trabajo realmente es sistemático, ¿no? Y uno se da cuenta que los profesionales tienen en claro muchas cosas. Fíjense, dentro de lo que es la propuesta, el área, cómo se estudiaron todos los elementos arbóreos. Mario, vos estarías contentísimo. Es decir, todo lo que significa el capital de ese lugar. Porque uno dice, no hay nada. No, no hay nada, no, ojo. Hay cosas, ¿y qué propongo yo para poner en ese lugar? También todo el tema del cómo se van a trabajar las sendas, los bordes, la vegetación, el respeto por esos edificios antiguos, ¿no? Cada uno con su ficha, cada uno había que proponer usos. O sea, que fue una cosa muy integral, y yo creo que va a ser muy interesante para Buenos Aires. Otra nueva centralidad. ¿Ustedes querían nuevas centralidades? Yo les muestro. Un matadero, probablemente nadie lo escuchó nombrar nunca, es en Zárate. En Zárate, provincia de Buenos Aires. Un ex matadero que era de capitales ingleses, se llama Smithfield. Smithfield fue el nombre que tuvo. En 1903 se comienza a construir a las orillas del río Paraná. Un paisaje maravilloso, la verdad. Fíjense, todos los edificios cubren 12.000 metros cuadrados cubiertos. Había 24 corrales, aparte de estos edificios de administración y demás, de sacrificio para las reses. Y el barrio, se hizo un barrio, cuando llegan, jerárquico para la gente que venía de afuera y que iba a conducir el matadero, las autoridades, y además un barrio para obreros especializados, o sea, que sabían bien lo que era la producción de esos cortes, y por supuesto casitas después para los obreros en general. O sea que había una estructura barrial del matadero. Muy bien, en 1930 la crisis. ¿Qué pasó? Queda en pie el matadero, no se lo demuele, pero se cierran los otros dos mataderos. Zárate tenía 3 mataderos en el mismo momento. La Segunda Guerra Mundial, curiosamente, fue una época de apogeo para este matadero. Tenía 7.000 trabajadores en ese momento, los años 40. En 1940 lo compra la CAP, la Cámara Argentina, e inicia una lenta decadencia. Vieron, a veces uno cree que porque alguien lo compra le va a ir mejor. Bueno, no lo logran sacar, se cierra en el 61, una cooperativa, Martín Fierro, decidida a que permanezca el matadero, lo vuelve a abrir, y ya en el 90 cierre definitivo. Total que llegamos al 2015... con esa estructura ociosa, cada vez más deterioro de esos edificios. Imaginemos que la mayoría estaba muy en degrado. ¿Qué se hace? Bueno, el propio municipio impulsa una nueva centralidad para Zárate. Estas son las postales, las fotos históricas de ese matadero. Acá lo tienen, en pleno funcionamiento. Ocupa un lugar importante, ¿no?, en cuanto a superficie, además a la vera del río Paraná, que es absolutamente interesante este paisaje. Lo que era el barrio de los trabajadores, o sea, casitas que están aún hoy, no en ese enclave, sino al costado. Lo que significaba la impronta de esta estructura
que había quedado. Edificios que quedaron, un porte interesante, ¿eh? Además con el puente Zárate Brazo Largo ahí al lado, o sea que es un espacio fantástico. Pero estructuras en desuso, totalmente deterioradas. Entonces, ¿qué se hace? Muy similar a lo anterior. Se hace una ponderación y una valoración de los edificios que debían conservarse por su volumetría, por su posibilidad de nueva función y otros que realmente no aportaban nada. Y se hace un plan de urbanización del sector costanero de Zárate, que así se llama, y aparece este proyecto del nuevo Zárate Chico. Nuevo Zárate Chico, que es la reconversión de ese antiguo polo industrial que era el Matadero. Por supuesto con poliuso, polifunción, vivienda, comercio, lugares comerciales para la propia municipalidad, que le quedan para gerenciar a la propia municipio. Esto está en proyecto también, se fue aprobando por el Consejo Deliberante, pero supongo yo que ahora con el cambio de autoridades, no sé, alguien lo tendrá que retomar para su concreción, ¿no es cierto? Acá tienen edificios y acá ya empiezan a tener los renders de lo que va a ser. Fíjense cómo, a mí este proyecto me interesa mucho por cómo mantiene la escala del lugar. Acá tienen, en este render, esos edificios que le decidieron mantener, que van a ser fundamentalmente alrededor de esta plaza que también tenía el Matadero, y que se tienen que respetar, y después nuevos edificios a la vera del lugar, con distintas densidades, y sobre todo en los bordes más altura, y hacia el centro menos altura. Zárate Chico, esto es lo que dicen los que venden el proyecto, combinará edificios históricos adaptados a nuevos usos con modernas propuestas. El corazón del barrio será una plaza pública, esta que les hablaba, que se mantiene la plaza pública que tenía el espacio Matadero, flanqueada por edificios municipales, culturales y educativos, que se ubicarán en las antiguas construcciones. Acá hubo un contrato en donde esos edificios, el inversor se los dejaba y se los ponía en valor para actividades municipales. Y un paseo comercial a cielo abierto que proveerá de servicios y creará un nuevo centro urbano. Fíjense cómo es la idea que venimos hablando desde el principio, desde que vimos la Défense hasta acá. Y les voy a mostrar, voy a terminar con un pueblito a 12 kilómetros de Luján. Un pueblito, no, Carlos Quén. Yo fui hace 15 años a Carlos Quén. Me llevó una amiga. Dijo, che, vení que tengo una amiga que... La verdad, un pueblito muerto, precioso, con todo un ambiente de la vegetación, la arquitectura, casitas preciosas, pero muerto. Digo, pero ¿qué pasa acá? Todas las casas cerradas. Me dice, ¿sabes qué pasa? Vive toda gente grande, porque los hijos se fueron a estudiar a Buenos Aires o se van a estudiar a Luján, entonces se va gentrificando y va quedando una población. Y digo, ¿cuántos son? Y son 800, pero ahora habrá 400. Entonces vos decís, ¡qué locura! Entonces fíjense, acá estamos ante otro problema, que es cuando se va vaciando un espacio, un pueblo, un sector, un barrio, lo que sea. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que se replantearon ellos mismos, deja de llegar el ferrocarril, con lo cual el ocaso del pueblo. Una estación maravillosa, miren lo que es esta estación. Parece una vila, una vilita italiana, paladiana. Los baños, no me digan que no es una cosa preciosa. Y el gran galpón, todo un conjunto, pero de un valor fantástico. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento presidía el ICOMOS Argentina. Entonces, mi amiga dice, porque el arquitecto... Y yo me entusiasmé. Entonces dije, bueno, vamos a venir a relevar, vamos a venir a ayudar. Había 4 señoras, viejitas puedo decir, que me dijeron, mire, nosotros estamos dispuestos, pero no puede ser, el municipio no nos ayuda. Bueno, fuimos a la municipalidad. Hicimos un inventario, un relevamiento y empezamos a trabajarlo con la gente.
empezamos a ver que este galpón desocupado podía convertirse en un museo rural. Es una zona agropecuaria. Me fui con Carlos Moreno, con el cual siempre trabajé. Entonces dijimos, Carlos, esto lo tenemos que resolver. Hoy vayan a Carlos Quem, por favor. No tienen lugar para comer, tienen que esperar y hacer colas. O sea, una población que se dio cuenta que iba a la pérdida y al ocaso. Y que se puso lo que tenía que poner, y un municipio que ayudó. Vamos a decir la verdad. Entonces, esta gente, por eso digo la sociedad civil, es la que nos puede ayudar muchísimo a defender el patrimonio. Fíjense, primeras cosas, este fantástico espacio se convirtió en un museo rural y parte en centro cultural. Acá lo tienen hoy, ¿no es cierto?, mostrando, bueno, lo que es esa vocación rural que tienen estos pueblos de la provincia, con todos los elementos que hacen, o los utensilios que hacen a la vida rural. Una estación que iba para la muerte, para el ocaso, que hoy se ha convertido en toda una propuesta muy dinámica, donde los fines de semana prácticamente es imposible caminar. Esta señora, una de las viejitas, como yo le digo, Noidé Tocchini, ella se imponía que iba a poner una casa de té. Hoy se llama la casa de Noidé. Hoy tenés que pedir turno para ir a tomar té a la casa de Noidé. Entonces, este vecino, yo voy a poner un restaurancito abajo, yo acá voy a poner una tiendita, y todo esto se fue dinamizando, más una gran estrategia de las casas posadas que hay en los alrededores de Carlos Quem, con lo cual es un programa perfecto. De un pueblo que iba al ocaso, bueno, un pueblo que se revivió. Y hoy yo tengo amigos que sus hijos se casan en San Carlos de Borromeo, en Carlos Quem, donde también hay una lista de espera. Bien, como ven, las cosas pueden venir por distintas vertientes, pero lo importante es, no sé por qué esta ya no quiere seguir, creo que es la última. Sí, es la última. Esto entonces tiene que ver, para terminar con el capítulo, centralidades urbanas nuevas. Y ahora vamos a pasar a otro. Yo diría intervenciones urbanas. De intervenciones urbanas, créanme que está casi más dedicado a nosotros los arquitectos, ¿no? Porque cuando uno dice, tengo que hacer una intervención urbana, bueno, podría haber sido Liniers, podría haber sido Smithfield, podría haber sido, qué sé yo, la intervención que se hizo en Les Halles o en la Défense, no importa. Y acá tiene mucho que ver cuántas veces cuando hacemos los proyectos pensamos en estudios de impacto ambiental, cuántas veces pensamos en que estos proyectos tendrían que pasar por audiencias públicas, para que la comunidad también, ¿no es cierto?, opine, y cuántas veces pensamos que la arquitectura que nosotros hacemos, la obra nueva, tiene que dialogar y no impactar sobre el entorno. De esto se trata esta charla, esta partecita. Que nos sinceremos y digamos cuántas veces entendemos, valoramos y comprendemos lo que tenemos entre manos, previo a diseñar. En donde, si yo soy sensible y sé que mi arquitectura es de calidad, ya te doy, Mario, obviamente que no le voy a tener miedo a un estudio de impacto ambiental, ni voy a tener miedo a socializarlo para que la comunidad diga lo que tenga que decir. Mario. Hola. Hay una ley, la ley de medio ambiente, que no se cumple. Por eso. Hoy te empecé diciendo que hay leyes. Lo que pasa es que no se ponen en vigencia. En Buenos Aires pasa eso. Entonces, fíjense, no, Mario acota... Está reglamentada, está todo, pero bueno, perfecto. Nadie la respeta. Acá en Mar del Plata, eso nadie lo respeta. Por eso me viene fantástico, Mario, porque nuevamente nosotros tenemos un corpus jurídico legal. El tema es cuándo lo tenemos en cuenta y cuándo no.
Así que más razón todavía. Y digo esto para mostrarles intervenciones en varias partes, no tiene que ver solamente con Argentina, esto pasa en todas partes. Pero yo creo, y para eso les recomiendo una carta, una declaración, que es la Declaración de Ámsterdam, que es de 1975, pero esta declaración fue muy importante porque empezó ya hace varios años a hacernos ver una mirada integral del patrimonio. Es lo que Ámsterdam llama la conservación integrada. Es decir, no podemos estar, como decíamos ayer, los técnicos por un lado, los políticos por otro, la comunidad por otro, no. Se trata de que el patrimonio es algo serio y tenemos que pensar en términos de ambiente, en términos de ciudad, ya dejemos la cosa puntual. Hay otra carta que también podría servirnos, en este caso, que tiene que ver con el espacio urbano, que es la Carta de Washington. Creo que es de 1987. Estas son cartas del ICOMOS, así que las van a encontrar fácilmente. Bien, vamos a hablar del espacio público. Y bueno, no se los tengo que decir a ustedes, pero cuando uno le dice, ¿y qué es este espacio público? Mira, es el reflejo de la evolución urbana. Recién hablábamos de los cascos históricos de la ciudad. La ciudad empieza desde algún lugar y después va evolucionando. Obviamente que presenta testimonios de épocas diversas. Obviamente que llegamos a una trama compleja, con calles angostas, y pensamos sobre todo en Europa. Obviamente que también tienen el problema de un desplazamiento que está pensado más para peatón o para vehículo chico que para los vehículos que hoy tiene una ciudad. Es decir, todas estas son presiones sobre el espacio público, sin duda. Son conflictos, ¿no? Son espacios también, dijimos, de alta significación, ¿no es cierto? De carga significativa, perdón, y también son un escenario, muchas veces, cuántas veces vemos administración tras administración, que producen un impacto visual enorme que no tiene nada que ver con ese lugar. Yo me he cansado de ver que viene una nueva gestión, cambia todas las luminarias. Viene una nueva gestión, cambia todos los papeleros. Viene una nueva gestión, cambia todas las aceras. ¿No? Entonces vos decís, pero esto sí fue cambiado. A ver, no fue cambiado hace 4 años. ¿No? Esa cosa de un impacto visual y que tiene que ver también con una cosa que uno asocia mucho más a un negocio, si quiere, que a realmente lo que necesita la ciudad, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque falta continuidad en las políticas públicas. Nadie piensa a largo plazo. Todos piensan, ahora, tengo 4 años, ¿no? Entonces, ese cortoplacismo es malo para la ciudad. Y por supuesto, a veces tengo que cambiar el material, tengo que poner otros lenguajes, otros colores. Entonces, claro, según la administración, yo voy haciendo de la ciudad este tipo de collage. Gestión del espacio público significa, vamos a decirlo bien, mantener la identidad del lugar, primero. Obvio que tiene que responder a nuevas demandas urbanas, obviamente. Significa también tener presente esta idea de rehabilitar. ¿Qué es rehabilitar? Volver a habilitar. Y como dice Stefano Storchi, la mejora del espacio público juega un rol estratégico en la rehabilitación de los centros históricos. Además, Storchi dice algo muy cierto. Toda ciudad es histórica. No me vengan a decir, porque en la ciudad histórica, toda ciudad es histórica, que se va haciendo como un palincesto a lo largo del tiempo.
Vamos a ver ejemplos, porque yo la casuística la uso porque justamente sirve, ¿no?, para estas cosas. Nos vamos a ir a Teruel, en España, y vamos a ver una intervención en el espacio público que hace David Chipperfield. Lo deben conocer, es el arquitecto que hace la intervención en el Museo de Berlín. Un excelente arquitecto. Pero la Municipalidad de Teruel tenía claro que quería remodelar toda una zona que hay alrededor de una escalinata, mudéjar, muy linda, y para eso llama a concurso porque dice, yo tengo que tener conectividad entre lo que es la Plaza de la Estación y el Paseo de la Glorieta. Decía, quería conectar dos lugares de Teruel que estaban como muy distanciados. Entonces, en definitiva, ¿de qué se trataba? De conectar la ciudad alta con la ciudad baja. Pues para eso llama a un concurso y dice, ¿cómo hago para conectar este lugar con Plaza de la Estación con Paseo de la Glorieta, cuando tengo una topografía que me lleva desde un lugar alto a un lugar bajo? Y que históricamente, si uno ve, siempre hay que ver las postales antiguas porque te dan esa imagen, ¿no?, de la evolución histórica. Antes les cuento de qué se trataba. De sistematizar a partir de este proyecto lo que tenía que ver con definir accesos, iluminación, pavimento, mobiliario urbano, espacios verdes y distintos usos. O sea, la problemática era esa, encontrar conectividad, pero a su vez definir en un diseño todas estas cosas. Quien mira las postales de Teruel, que siempre viene bien, todavía no vienen las postales, se las vengo anunciando. Antes, vamos a ver que en 1888 José Torán diseña una escalinata en mudéjar, muy linda, y lo que necesitaba ahora la municipalidad es que haya un acceso digno, fíjense, lo llama digno, de la ciudad a la estación. En 1921, para salvar ese desnivel, ya había habido una intervención, se había hecho una escalinata con un tramo recto y dos tramos curvos. Bueno, era una intervención en el tiempo. Muchas veces, los que intervenimos en el hoy, tenemos que ver también qué se intervino antes. ¿Cuántas intervenciones hubo sobre el mismo problema que yo tengo? Porque es importante, no podemos llegar y empezar de cero. Alguien antes hizo algo, y eso es muy importante para nosotros. Bueno, Teruel, para que conozcan un poquito de Teruel. Una ciudad interesante, ¿no es cierto?, que tiene estos mudéjar muy lindos, pero un pueblito histórico, digamos, antiguo, que se ve que no llegó a la modernidad. Uno lo ve todavía muy entero. Pero en la peatonal llegó la onda, ¿no es cierto?, que todas las calles principales se tienen que peatonalizar. Es muy lindo Teruel, es como Alcalá de Henares, que tiene todas estas galerías abajo, en las plantas bajas. Va a ser una ciudad muy, muy linda. Pero claro, llega el progreso, entonces lo que dice el municipio es acá le vamos a poner esta calle peatonal, dejamos las fuentes, los obelisquitos, todo lo que hay, y estos haces de luz que ven acá no es otra cosa que mandar luz al estacionamiento que se hace por debajo de la calle peatonal, en un tramo. Entonces uno se acerca y ve un solado muy nuevo, por supuesto, manteniendo la acera y el cordón, y estas grandes rajas que no hacen sino mandar luz abajo. Seguimos viendo ahora sí postales antiguas de Teruel. Como ustedes ven, siempre hubo una parte alta y una parte baja, una parte alta y una parte baja, una parte alta y una parte baja. Este es el paseo de Teruel, como se lo conoce, paseo del Óvalo. Muy bien, al norte, cerca de Madrid, más al norte de Madrid. Obviamente esto siempre fue así, toda la gente bárbaro iba de arriba abajo, subía las escaleras. A ver, toda Europa, muchas partes de Europa es así. Pero ahora estamos en el siglo XXI, hay que repensar si no hay que buscar una conectividad. Parece ser que es mucho más lógico, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, acá está parte de ese sector, esta es la escalera maravillosa de Mudéjar.
Esto ya es el tramo recto y el tramo curvo que se le agrega en el 21, y estas siguen siendo postales de esta parte alta y de la escalera que me lleva a la parte baja. Acá vengo por la escalera y acá sigo a la parte baja. Ya el municipio dice, bueno, vamos a ver una cosa, vamos a llamar a alguien para que nos conecte directamente y yo no tenga que bajar toda la escalera. Hay gente que tiene problemas de movilidad, hay gente que es más vieja, hay gente que se cansa. Muy bien. Entonces, lo que hace Chipperfield es, acá tienen el cortecito de lo que es la parte alta con la parte nueva, en donde una alternativa a bajar por la escalera es bajar con un sistema de ascensor. Y acá ya llegamos del ascensor a esta plazoleta que él equipa, diseña, y es una cosa muy minimalista, la verdad, es que es la nada. A veces no se necesita tanto, ¿eh? Vamos a acercarnos a la intervención. Estamos en la parte alta, este es el volumen que agrega Chipperfield, acá dentro están los ascensores que me van a llevar a la parte baja, acá está el cortecito. Acá está la escalera maravillosa mudéjar, y estos son los tramos que después se le agregan. Acá está ya cuando llegamos del ascensor, quedamos a esta plazoleta, y acá tienen mejor la escalera y la parte alta, el nuevo núcleo de ascensores, lo tienen ahí, bajamos hasta acá y damos a la plaza. ¿Se entiende cómo es la conectividad? Maravillosa esta escalera, el que quiera hacerlo y tiene gimnasia para rato, perfecto. Una pieza realmente de un valor incalculable, está declarada histórica, obviamente, pero la posibilidad de enganchar y articular este problema que tenía. Todo lo que es la bajada y la salida, fíjense, una cosa muy acotada, muy sencilla, que no pretende competir con la escalera, que es la vedette de la composición. Acá tienen la iluminación que se da simplemente por abajo los bancos, una cosa muy sencilla con una poca vegetación, donde el muro histórico empieza a ser lo que realmente se muestra y se exacerba. Acá lo tienen. Está la escalera. Entonces, ¿qué pasó? Se pudo conectar, realmente el problema era de conectividad. Vamos a otro paseo. Vieron que los españoles hablan mucho de paseos. Esto es en Toledo, el paseo del Recaredo. Acá ya un intendente mucho más progre, mucho más progre. Y siempre hay un arquitecto, para el intendente progre, o muchos arquitectos. Pero él ya tenía la idea, también, fíjense, es un problema de conectividad también, de la parte alta con la parte baja, donde acá hay un edificio maravilloso y acá había que llegar acá. Obviamente los micros llegan acá, tienen un sistema para llegar a la parte alta, pero había que conectar rápidamente para un flujo de turistas. Toledo es una ciudad muy turística. Entonces ya el intendente progre tenía una cosa en la cabeza que era, se le habían ocurrido escaleras mecánicas. ¿Por qué no? Bueno, acá hubo evidentemente un grupo de arquitectos que siguió esa idea y propone lo que les voy a mostrar. A mi modo de ver, mucho más agresivo para el entorno de lo que vimos, que me pareció muy controlado. ¿Por qué? Porque creo que nadie le hizo hacer un estudio de impacto ambiental, no lo creo, ni siquiera esto se puso a la vista de la función pública. Esta también son postales que nos hacen conocer al Paseo del Recaredo. Acá tienen la parte alta, la parte de la muralla, muralla que casi se perdió, y acá tienen a todos los toledanos que iban y subían y bajaban, como hacía toda la gente en Europa. Nosotros porque tenemos unas ciudades aburridísimas con esto de las leyes de Indias y la Pampa, pero acá hay que subir y bajar, permanentemente. Entonces, bueno, siglo XXI no podemos más, esto ya no da más,
¿Cómo lo resolvemos? Entonces, fíjense, seguimos viendo, esta era la parte cuando Toledo todavía conservaba su muralla, por supuesto una ciudad que explota, que empieza a ampliarse, y siempre la parte alta con la parte baja. En todo este lugar, con una gran topografía, que bueno, ¿cómo se salvaba? Nuevamente, ciudades e imágenes de la ciudad, y lo que había que poner el eje para ver cómo se hacía para conectar una parte con otra. Entonces, este proyecto se enmarca en el llamado Plan Especial del Casco Histórico. Ellos le llaman escalera remonte, dicen. Entonces ya tenía claro esa gestión que quería un remonte mecánico porque iba a ser una infraestructura que mejorara la accesibilidad al conjunto monumental, que es este de acá arriba. Además, se iban a disfrutar las vistas de la ciudad nueva, esa que vimos expandirse abajo. Iba a haber además un estacionamiento subterráneo para recorrer peatonalmente el centro histórico. Es decir, vos dejás tu auto acá y te vas a patear el casco histórico. Esto ya en Europa se logró. A nadie se le ocurre entrar por Taormina o por Roma con el coche a todas partes. Entonces, el proyecto, el arquitecto hace lo que esa gestión de alguna manera planteaba, son 12 escaleras mecánicas que son distribuidas en 6 tramos y sortean el desnivel de los 6 metros.